Muy bien, vamos entonces a leer allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Tenemos dos versículos, 34 y 35. Y por supuesto muy conocidos. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a estar pensando en el entusiasmo. Si alguien es entusiasta, lo tenemos a Pedro en este texto. Recordar que, él fue el que caminó sobre el agua. Un discípulo que era entusiasta, atrevido, dispuesto a confesar prontamente quién era Jesús. O sea, le vemos y le conocemos por sus grandes virtudes. Pero en este texto que acabamos de leer, le encontramos el doble filo que a veces produce ese entusiasmo. Y muchas veces seguramente nos puede pasar a nosotros. Por eso es lindo poder detenernos a mirar la palabra de Dios de esta manera. Pensar en qué pasó con el entusiasta Pedro, que termina, negando al Señor Jesús, ¿sí? Y contradiciendo todo su entusiasmo por servirle. Esto suele suceder, y es bueno mirar, como decía, la palabra para pensar en nosotros, en nuestra relación con el Señor, y que nuestro entusiasmo también tenga esa capacidad de reflexión, ¿sí? Estamos entusiasmados, dispuestos a servir, pero que lo hagamos con sabiduría y con discernimiento. O sea, estar ciertos de que nuestro entusiasmo de servir tenga que ver con la palabra de Dios. Hay otra ocasión en que Pedro se encuentra aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Lo encontramos a Pedro en otro, ¿cómo podríamos decir? Arrebato de entusiasmo, de querer hacer cosas. Verso 6 del capítulo 9 dice que esto es en la transfiguración, o sea, el episodio, el contexto es de un gran encuentro espiritual que ellos pudieron vivir, y pudieron ver a Jesús transfigurado y vestido, con ropas resplandecientes, muy blancas como la nieve, dice el texto allí en el verso 3. Pero en el verso 6 lo vemos que Pedro propone, en el verso 5, hacer enramadas para Jesús, para Moisés y para Elías. Y el verso 6 nos dice: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Este es Pedro, que en muchas ocasiones y a lo largo de todo su ministerio fue de gran bendición, pero en momentos no sabía de lo que hablaba. Esto es una realidad para todos nosotros. Yo pienso en la experiencia de Pedro y pienso en mi lugar y estaría peor que él seguramente, ¿sí? No es para decir, él, y yo estoy bien, sino para ver nuestra fragilidad todos juntos, para tener presente lo que a veces nos pasa en la vida y de esa manera poder estar evitando
que nuestro entusiasmo sea un arma de doble filo y nos impida ser fieles al Señor. ¿Cuál es el gran problema con el entusiasmo? O sea, la gran bendición que el entusiasta es capaz de encarar cualquier desafío y está dispuesto a ir siempre para adelante, ¿sí? Me decían de alguien entusiasta, le decís que mueva un camión y bueno, y se va a poner a empujar. Va a estar dispuesto creyendo de que lo va a lograr. Y a veces los que no son tan entusiastas ni mueven un pelo para hacerlo. O sea que el entusiasta tiene grandes virtudes. Ahora, ¿cuál es la gran dificultad? No darle lugar a lo que Dios quiere decirnos. Y allí es grande la caída. Porque este verso 34 dice que Jesús le dice, vos me vas a negar. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y bueno, allí está nuestra decisión, nuestra búsqueda de escuchar constantemente lo que el Señor quiere decirnos, ¿sí? Más allá de lo que yo tenga de entusiasmo por hacer, estar dispuesto a escuchar. Porque aquí el error es no haber escuchado a Jesús. Fíjense qué pasa con el entusiasta. Ahí está Dios mismo, Jesús, diciéndole, mira que estás en riesgo. Me vas a negar. En vez de prepararse y decir, bueno, ¿cómo hago para que no me suceda esto? Él dice, no, yo no voy a hacerlo. No reflexiona, no se detiene. Y entonces, ante estas armas de doble filo, debemos nosotros estar siempre dispuestos a oír, a escuchar la voz de Dios cuando nos advierte de un peligro. ¿Sí? Y bueno, acá nos encontramos a Pedro enfrente de lo que va a ser la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese es el desafío. Pero en nuestra vida espiritual cotidiana, los desafíos son otros seguramente. ¿Sí? Y de alguna manera Dios nos puede advertir, mira que si te metes en este negocio, me vas a terminar negando. Mira que si te metes en esta actividad, me vas a terminar negando. Mira si te metes en esta discusión, me vas a terminar negando. Y podríamos agregar una larga lista de cosas en las cuales el Señor se acerca a nosotros diciéndonos, para un poquito. Si seguís así, va a terminar negándome. Y bueno, lo importante es que nosotros estemos dispuestos a escuchar. ¿Sí? Ante esta advertencia, Pedro no escuchó. Ante muchas advertencias, nosotros también fallamos y no escuchamos. Dios nos dé sabiduría para estar prestos a escuchar, dispuestos a escuchar. Antes de alguna situación, porque lo que se encuentra Pedro, por supuesto Jesús más que nadie, es ante el gran desafío. Jesús ante la cruz, que va dispuesto. Ha pasado ese tiempo ante el Señor en oración y está indispuesto. Y Pedro, que no está preparado. Nosotros, ante los desafíos de la vida, yo no puedo saber cuál es tu desafío en este tiempo. ¿Cuál es aquella cosa que entusiasmadamente estás emprendiendo?
¿Cuál es aquella cosa que decidiste comprar, vender? Aquello que decidiste emprender. La pregunta es, si Dios te advierte, ¿estás dispuesto a escucharlo? Si Dios te dice, mira, que si seguís así, vas a negarme. ¿Estás dispuesto a escucharlo? Que estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios, como no lo estuvo Pedro en esta ocasión. Pedro es ejemplo en muchísimos momentos y ocasiones de fidelidad, de disposición, de servicio. Esto es un gran ejemplo, pero hubo un momento que no escuchó. Que no nos suceda a nosotros, que estemos siempre dispuestos a escuchar la indicación del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, advirtiéndonos sobre alguna actitud, alguna actividad, alguna cosa que nos pueda hacer fracasar, nos pueda hacer fallar en nuestra relación con el Señor. Que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé la inteligencia espiritual, que Dios y su Espíritu Santo nos conduzcan siempre a ser prudentes y a escuchar la advertencia del Señor para no cometer errores. Que Dios les bendiga.